con el permiso de los escuchas, y me atrevería yo a decirle con el permiso de sus rostros y corazones, vamos a abordar el tema de la muerte desde la mexicanidad. Y poco a poco vamos a ir evolucionando a partir de ahí, ¿les parece? Entonces, Perfecto. la muerte desde la mexicanidad, desde ese México profundo, como actualmente se le llama, como siempre se le debió de haber llamado, va a formar parte de una cosmovisión. ¿A qué nos referimos con ello? Está sujeto todavía a mucha especulación esta parte o este apartado de la historia, principalmente porque cuenta la leyenda, y estamos hablando de la tradición oral, cuenta la leyenda que en el tiempo donde solo había luz y oscuridad, Quetzalcóatl y Xolotl, que eran como hermanos gemelos, estaban pensando cómo crear precisamente a los humanos, ¿no? Y habían hecho pruebas como hacerlos de maíz, hacerlos de barro. Esas pruebas fueron infructuosas, ¿no? Llega un momento donde en esta discusión eh, piensan ellos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerlas con los huesos de la vida. Ay, pero los huesos de la vida los resguarda el señor de la muerte, Mictlantecutli. Entonces, cuenta la leyenda, que dicen, bueno, pues no va a ser una tarea fácil, pero vamos hasta donde se encuentra el regidor de la muerte. Vamos al Mictlán y vamos a pedirle en este caso los huesos. No va a ser una empresa fácil porque tenemos que pasar por los 9 niveles. Y entonces se adentran precisamente en eso. Se adentran buscando esos huesos, buscando al señor del Mictlán. Y una vez que lo encuentran, les dice que ellos, ¿qué hacen aquí? Dos dioses de vida, ¿qué hacen en el Mictlán? Sin embargo, y permito hacer aquí el paréntesis, antes de entrar, el único que decide llegar hasta el encuentro de Mictlán fue Quetzalcóatl, mientras que Xolotl lo iba a esperar en la entrada del Mictlán. Mictlantecutli, en el momento en el que se encuentra con Quetzalcóatl, le dice que qué es lo que desea, le dice, bueno, queremos hacer o dar vida a los humanos, pero necesitamos los huesos de la vida. Y dice, bueno, pues esos huesos están bajo mi resguardo. Entonces, si aceptas, en este caso, el reto, el desafío, te los puedes llevar sin mayor problema. Y le dice Quetzalcóatl, por supuesto que lo acepto. ¿Cuál es el desafío? Le dice, tienes que sonar este caracol. Una caracola, en la mexicanidad le llaman atecocoli. Muy interesante también la visión que tienen de esto. Pero es sonar precisamente el caracol, a lo cual dice Quetzalcóatl, adelante. No tengo problema, solo que hay un detalle, el caracol no tiene orificio, entonces tú lo tienes que hacer sonar. Y es ahí donde entonces Quetzalcóatl invoca de alguna manera a las abejas, les pide que entren en el caracol, que lo hagan zumbar. Mictlantecutli, sorprendido, le dice, perfecto, llévate esta bolsa de huesos de vida para que tu cometido pueda llevarse a cabo. Cuando va saliendo, las aves del Mictlán alertan al señor Mictlantecutli y le dicen que Quetzalcóatl había hecho trampa, que eran las abejas las que habían hecho zumbar, no era propiamente el caracol. Entonces, en el momento en el que Mictlantecutli se sabe sorprendido, va tras Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, en una de esas, se le cae la bolsa. Lo bueno es que ya estaba muy cerca de la entrada donde lo esperaba su hermano Xolotl. En el momento en el que cae la bolsa, los huesos se fragmentan. Quetzalcóatl y Xolotl lo que hacen es agarrar los huesos, meterlos en la bolsa, un poco rotos, ya no completos. De ahí que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, seamos imperfectos. Fíjense la profundidad de la cosmovisión. Bueno, Posterior a ello, ya cuando salen, empiezan a armar precisamente a los seres humanos, a sus hijos como tal, con los huesos de la vida, con esa imperfección de la cual nosotros somos evidencia. Y es precisamente ahí donde Xolotl dice, ¿sabes qué? Voy a crearle un acompañante, en este caso, a lo que serían los humanos. Y él crea o le da origen, le da nacimiento al Xoloescuintle. Desde la cosmovisión mexica, el Xoloescuintle va a ser un perro amado en vida y que a su vez le permita, una vez que sepultan a la persona, porque desde ahí sí se les sepultaba a las personas,
se les enterraba, se sacrificaba al Xoloescuincle, a su perro, siempre y cuando el dueño hubiera amado al Xoloescuincle, se le sepulta y se le ponía un jade en la boca al difunto. El jade representaba en este caso lo que sería su corazón. Junto al perrito, junto al Xoloescuincle, se le ponían ofrendas para Mictlán. Y cuenta la leyenda precisamente que entonces el Xoloescuincle, que podría ser entendido como el perro que inventó Xolotl, o que creó Xolotl, es el que los acompaña para poder llegar a lo que sería el Mictlán y poderlo cruzar. Toda vez que en el Mictlán hay 9 mundos, 9 cielos, por ahí ya van a empezar a hacer así como que conexiones con pues nuestra cultura, con nuestras tradiciones, pero es precisamente ahí como ese perro, siempre que fue amado, le va a ayudar precisamente a encontrar al Mictlán, a la persona que fallece, que ha trascendido, ¿no? Y entonces aquí empieza a haber una situación ahí muy interesante en cuanto a cómo va este proceso por los 9 niveles del inframundo, ¿sí? O del Mictlán, vamos a llamarlo así. Y en esos 9 niveles hay algo muy interesante que me llama mucho la atención de esta cosmovisión, y lo digo muy respetuosamente. Esos 9 niveles se asemejan muy característicamente con el novenario que la iglesia cristiana, en este caso cristiana, ¿recuerdan cómo se llamaba? Que era la católica romana apostólica. Romana y apostólica. Exactamente, es la que le da precisamente esos 9 días, que ya hablaremos más adelante de esa parte. Pero fíjense desde cuándo y desde qué enfoque ven esta parte de la muerte, de un deceso, ¿no? Esto es desde el México profundo, desde los abuelos mexicas, y es precisamente en estos rumbos del Mictlán como el cuerpo, fíjense, aquí es maravilloso esta parte, como el cuerpo va empezando a buscar lo que sería la trascendencia, y en cada uno de esos cielos o de esos niveles, el cuerpo va sufriendo diferentes retos, por llamarlo así, diferentes desafíos, y es precisamente el tiempo que tarda, ya según la ciencia, en descomponerse el cuerpo, porque primero pasa por el río, después va a pasar por un lugar donde el aire lo puede atravesar como agujas, y entonces te va narrando cómo se va descomponiendo el cuerpo, ¿no? Y al final del día, después de ese, vamos a decirlo así, después de ese viaje, es donde precisamente ellos tienen la oportunidad de renacer o trascender como tal, ¿no? Entonces, es una cosmovisión maravillosa en ese sentido, lo que hablaban en ese México profundo, y es precisamente en esta parte donde el día de hoy pues, vamos a hacer énfasis, ¿no? Porque desde ese punto de vista, la muerte en todas las culturas ha sido motivo de inflexión, de reflexión, de cosmovisión, pero también ha sido motivo de ritualización, ¿no? Y no vamos a mentir, digo, los tres venimos ad hoc con la fecha, claro. Pero esta característica de la muerte, me voy a permitir presentar, está en todas las culturas, ¿no? Tanto en la cultura maya, ¿vale? Como propiamente en lo que sería la cultura mexica, e incluso hasta en cuestiones de, a ver si se alcanza a ver. Si lo alejas un poquito más. A ver, ahí está perfecto, ¿no? Sí, ¿y qué crees que se veía incluso hasta en la parte de la guerra, ¿no? No sé si ustedes sepan, si se alcanza a ver ahí. Un poquito. Ajá, ahí está. Cuenta la tradición oral que uno de los artilugios que utilizaban en este caso los guerreros águilas, los guerreros en este caso jaguar, etcétera, era precisamente el silbato del Mictlán, ¿no? Y el silbato de Mictlán, que seguramente a lo mejor no se parece nada a pero yo lo adquirí porque era el silbato del Mictlán, cuentan precisamente que en la oscuridad ellos se teñían como si fueran calaveras o esqueletos, y cuando tenían sitiado en este caso lo que eran los españoles, ellos bajaban a la luz de la oscuridad, imagínense nada más la escena, ellos bajaban corriendo listos para el enfrentamiento, pero iban sonando el silbato del Mictlán. Y este silbato del Mictlán específicamente sonaba como un alarido. Ellos lo representaban como si la muerte los estuviera desgarrando. Entonces imagínense a los soldados españoles
que de alguna u otra forma ya había pasado esta de la Edad Media, ya había muy en su programa lo que sería ese miedo, precisamente tanto a la muerte como al demonio, etcétera. Veían bajar esqueletos y con esos ruidos, entonces era una estrategia de guerra, en la cual al final del día utilizaban el miedo como factor para poder ganar, ¿no? Entonces, con esto les digo que al final del día la muerte ha sido muy ritualizada en ese sentido, pero tiene una cosmovisión, tiene un porqué, tiene un trasfondo, ¿no? Que poco a poco evidentemente se ha ido volviendo un sincretismo hasta nuestros días, de tal fe que ahora pues hay otras tradiciones u otras costumbres, como lo platicábamos en algún momento dado, el enterrar, el velar y cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece? Fantástico. Iván, un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias, Muchísimas igualmente, gracias. hermano. Gracias por haber estado Gracias, con mi Vic. nosotros y habernos ilustrado con este tema. Vic, como siempre, mi amigo, tú sabes que es un honor cada semana estar compartiendo contigo, platicar bien a gusto y pues que las personas que nos hayan escuchado hayan disfrutado al igual que nosotros haber estado aquí. Suscríbanse, escríbanos, mándenos un mensajito. Por ahí va a aparecer los datos de mi colega Iván, por si en algún momento quieren atenderse de manera psicológica, quieren hacer algunas cuestiones, cualquier otro tipo de situación aquí, pues nos va a dejar Iván sus datos para que lo puedan contactar. Así que mis hermanos, muchísimas gracias. Nada más que decirles, Vic. Claro, Iván, pues un placer que hayas estado de nuevo con nosotros. Sabes que siempre eres bienvenido aquí cuando Muchas gracias. gustes. Nosotros te invitamos en esta ocasión, pero si tú tienes algún tema y quieres exponerlo con nosotros, con mucho gusto te recibimos. Nos ponemos de acuerdo y esta es tu casa, ¿sale? Muchas Muchas gracias. gracias a toda Les nuestra agradezco. audiencia por aguantarnos hasta el final. Como comentó Arturo, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos nuevos materiales. Y pues por hoy es todo. Les agradecemos muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Que tengan muy Hasta buena la noche. próxima. Gracias.